Se dio porque ese día fue la primicia del grupo de alabanza que se está levantando de mujeres, amén. Y si hubiesen algo otras mujeres que quieren agregarse al grupo de alabanza de mujeres, hermanas, empecemos a servirle a Dios, amén, gloria a Dios. Las que tienen aquella habilidad y que Dios les ha dado la habilidad de tocar instrumentos también, acérquese porque Dios va a levantar poderosamente el grupo de alabanza, amén. Fue una noche extraordinaria. Yo pensé que nos íbamos a ir a la 1 de la mañana y no, hermanos, salimos a las 4 de la mañana de acá porque no se podía resistir la presencia del Señor. Fue una presencia exquisita. Yo creo que todas las que venimos deseamos venir la próxima vez a la otra velada de oración, ¿verdad? Amén, hermanas, las que vinieron y las que no vinieron también. Desde ya les hacemos la invitación para que, ¿qué fecha dice ahí la próxima, hermanas? Allá mírenme, por favor. 30 de mayo. 30 de mayo es la próxima velada de oración de mujeres. Empezamos a las 7:30 y terminamos hasta cuando el Señor diga. Amén. Entonces, de una vez les anuncio a las hermanas que no vinieron que se agreguen el otro mes de mayo, la otra velada de oración, y van a ver ustedes cómo el Señor se manifiesta poderosamente. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a hacer algo, hermanos, están así como que entumidos. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y saludamos unos a otros? Amén. Saluda a 3, 4 hermanos, denle la bienvenida. Hay personas que nos visitan por primera vez. Amén. Vamos a entrar un poco en calor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, hermano Julián, bienvenido. Hermana Rosy, Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de los que están hoy por acá. Pero salgan, denles un abrazo caluroso, hermano. Demostremos el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a tener, ya que están parados, vamos a orar un momentito. Amén. Gracias, siervo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana, por este día. Amén. Porque tú estás en este lugar es porque Dios te ha traído. Amén. Para recibir bendición de parte de Él, porque aquí está la presencia de Dios. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de Dios. Pero también vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que todo pensamiento, que toda aflicción que traigamos, se lo entreguemos esta mañana al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre nuestro, Padre mío, Padre amado, hoy venimos tus hijos que estamos aquí delante de tu presencia a entregarte nuestro corazón una vez más en agradecimiento, porque nos has permitido ver la luz del día, Señor. Nos has dado los alimentos de este día, de esta mañana. Has permitido, Señor, que vengamos con regocijo a entregarte, Señor, alabanza. En el nombre de Jesús, yo te pido por mis hermanos amados, todos aquellos que tengan aflicción, que tengan alguna carga, Señor, en el nombre de Jesús. Recíbela, mi Dios, porque dice tu palabra que toda carga para ti es ligera. Despójate, hermano, de toda carga que traigas, de toda opresión. Y hoy venimos a declarar libertad sobre tu vida. Venimos a declarar que eres libre de toda opresión, de toda carga, de toda deuda que tú tengas, de toda preocupación, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que la luz de Jesús brille intensamente en tu vida. Gracias te damos, Señor, y permítenos compartir lo que tú has puesto en nuestro corazón, mi Dios. Que sea de edificación para cada uno de nosotros. Cielos abiertos sobre este lugar, y declaramos que toda potestad, todo enemigo que esté ahora aquí se va en el nombre de Jesús.
Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Y declaramos que estamos atentos, mi Dios, a tu palabra. Estamos atentos a tu bendición. Y recibimos tu presencia y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y toma tu lugar, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Voy a poner aquí mi hora, hermano, para no pasarme. Voy a tratar de que sea 1 hora. Amén. Hace unos días, cuando el apóstol me dijo que me tocaba predicar, yo dije, qué bueno que me avisó con tiempo, porque normalmente a veces es con un día, pero dije, con 4 días tengo para prepararme. Solo que en 4 días saqué 5 temas y hasta ayer no sabía cuál, hermanos. Y decía, Señor, ¿cuál? Señor, háblame, háblame, Padre. Porque es delicado estar aquí al frente, hermanos. Aquí pasar, son almas, son todos ustedes, son hijos los que están esperando recibir una palabra de parte de Dios. Y no es fácil que uno se equivoque, pero pues gracias a Dios el Señor nos dio un tema un poco, decía el Señor, este tema prácticamente toda la iglesia lo conoce. Podríamos decir que es el ABC del cristiano. Y es muy sencillo, Señor, los otros temas estaban más profundos aparentemente. Pero me dio este tema y la verdad me puse a prepararlo ayer y pues me dio un poco tarde prepararlo y pues más o menos lo terminé. Esperemos que aquí salgamos llenos de bendición. Les pido que me acompañen a Lucas 11. Cuando lo tengan, me avisan, hermanos amados. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Realmente, hermanos, la iglesia tradicional ha agarrado este pasaje como una oración. Pero el Padre Nuestro no es una oración. ¿Cuántos lo sabemos, hermanos? 1. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos sabemos que el Padre Nuestro es una guía? Amén. Pues este es el tema. Le dije, Señor, es bastante conocido, pero Él me decía, sí es conocido, pero realmente hay gente que no sabe orar. Y cuando no sabemos orar, no sabemos comunicarnos con el Padre. Y cuando no nos comunicamos acertadamente con el Padre, no recibimos lo que le pedimos al Padre. Y aquí Jesucristo, cuando le habla a su pueblo, cuando le habla a sus discípulos, Él venía de estar orando. Y sus discípulos le preguntaron qué necesitaban o cómo era la oración. Muchas veces cuando nosotros nos convertimos, le preguntamos a las personas o a aquel que nos hizo venir a los pies de Cristo, ¿cómo oro? Porque en la iglesia tradicional solo repetíamos lo que le llaman ellos rezar. Y de hecho el Padre Nuestro lo tienen como una penitencia. Porque si haces algo, si tú ibas y te confesabas, y según el tamaño de lo que hacías, pues era
la cantidad de Padres Nuestros y lo que ustedes ya saben, ¿no? A mí me tocó, no sé si a ustedes, pero a mí me tocó que incluso de la catedral me hablaran, hermano, porque hice una cosa ahí media rara en mi casa. 16 años en complicidad con un primo. Hicimos algunas cosas ahí y mi abuelita ya andaba así, temblando, porque todo iba dirigido a asustarla a ella, ¿no? Y de repente ya saben, los vecinos se juntaron, que el demonio ha entrado en esa casa, hay apariciones, se mueven las cosas, y éramos nosotros haciendo trucos, pero la mente que es así tan engañosa, empezó a creer y empezó a manifestar otras cosas, y que el demonio, y eran juntas y eran reuniones, era increíble, hermano, lo que la mente puede hacer. La cuestión es que no pensamos que llegara hasta la catedral, y de ahí nos mandaron a buscar. Y pues llegamos nosotros dos, y pues ya se imaginan cómo nos estaban esperando. Y cuando nos ve el de allá, pues lo primero que dijo, no hay tal demonio, ¿verdad? Son ustedes dos. Claro que ahora entiendo que sí estamos endemoniados, hermano, porque hasta que Cristo vino a nosotros, pues fuimos libres. Bueno, el otro todavía anda así medio. La cosa es que lo primero que nos puso después de jalarnos las patillas, porque las patillas nos metieron, fue, van a rezar tantos Padres Nuestros. Dice, ¿tantos? Claro que después de la vida que tuve, hermano, después de las cosas que hice en mi vida, yo creo que no me la hubiera yo acabado, hermano, seguiría ahorita rezando. Pero la finalidad de Jesucristo era establecer en el Padre Nuestro 7 maneras, o sea, 7 percepciones de cómo orar. El tema, cuando lo empecé a ver, resulta que es muy extenso, que no era tan sencillo. Pero dije, bueno, Señor, hasta donde me alcance el tiempo, lo voy a dar. Realmente cuando Jesucristo dice Padre Nuestro, nos está diciendo la manera como debemos de hablarle a Dios. Porque en el Antiguo Testamento pocas veces usted puede leer que se refiere Dios a su pueblo como hijos. Pocas veces usted puede ver de algún siervo, salvo Isaías, salvo Jeremías, que le llaman Padre, o David en uno de los salmos, que le llama Padre a Dios. Realmente le hablaban y lo reverenciaban como un Dios. Había una distancia abismal entre la comunicación que tenía el pueblo de Dios con Dios precisamente. Entonces Jesucristo viene a entablar una relación más íntima, una relación de padre a hijo. Porque Jesucristo, cuando Él resucita, le dice a la mujer que se le presenta y le dice, no me toques, esto lo vemos en Juan 20, 17, y le dice, no me toques, mujer, porque aún no he subido al Padre. Y le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí el énfasis es que pone a Dios, le pone primeramente la relación es Padre, no dice subo a mi Dios, sino subo a mi Padre que es vuestro Padre. Esa es una situación que nosotros podríamos, eso ya lo sé, hermano, lo sabemos, pero no lo creemos o no lo hacemos que nuestro corazón lo sienta verdaderamente. Porque la relación de Padre con nosotros, esta relación es cuando nosotros oramos y le pedimos no a un Dios lejano, sino le pedimos a nuestro papá. Literalmente le pedimos a nuestro papá que Él obre en nosotros. Jesucristo le dijo a los fariseos, si ustedes que son malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué será
nuestro Padre Celestial, ¿qué les dará a sus hijos? ¿Qué nos dará a nosotros? Nosotros no sabemos pedir y muchas veces nos las pasamos orando, orando, orando. Y decimos, ¿por qué no sucede esto? Porque no creemos que Él sea nuestro Padre. Porque cuando sabemos y tenemos la certeza que Él es nuestro Padre, debemos de tener la confianza que por ser nuestro Padre, Él nos va a dar, va a suplir nuestras necesidades. Él va a quitar la aflicción, Él va a quitar el problema, Él va a quitar aquellas cosas que nos perjudican, aún las enfermedades. Porque ciertamente dice la palabra de Dios que nosotros tenemos mucha incredulidad. En Juan 20:27 sabemos el caso de Santo Tomás, ¿no? Todo el mundo decimos hasta no ver, no creer. Y él lo dijo, él lo manifestó. Dice que yo no creeré si no lo toco, yo no creeré si yo no lo veo. Y cuando a los pocos días Jesús se vuelve a aparecer, Él le dice, Tomás, toca aquí y mete tus dedos en mi herida. Y cuando Él mete los dedos, Él exclama, Señor mío, Dios mío. Y le dice el Señor, no seas incrédulo, sé creyente. Y muchas veces podemos tener una vida en el Evangelio y ser incrédulos y no creyentes. Y Dios quiere, nuestro Padre Celestial quiere que seamos creyentes, que creamos que somos hijos, que no somos bastardos, que cuando tú y yo venimos aquí a los pies de Cristo, hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, que Él mandó a su Hijo para que a través de Él nosotros recibamos potestad. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través de Jesucristo venimos a recibir el poder de ser llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios y todos lo sabemos. Y muchas veces venimos a la iglesia y decimos, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy hijo de Dios, pero lo decimos de boca para afuera, no lo sentimos en lo más profundo de mi corazón. Porque si lo sintiéramos, si nos sintiéramos hijos, pongamos el ejemplo, hermanos. Aquí habemos padres que tenemos 2, 3, 4 hijos o tenemos un solo hijo. Y cuando ese hijo necesita algo, nos desvivimos por concedérselos. Aún cuando nuestro hijo es adulto y nosotros tengamos cierta edad, siempre el anhelo de nuestro corazón como padre es poderlo ayudar, es poderle suplir, ¿cierto o no? Yo he escuchado el caso de algunas personas y está bien, hermano, que compran una propiedad y tratan de no venderla porque dicen, esa es la herencia de mis hijos, eso es el patrimonio de mis hijos, y cuidan no vender esa propiedad porque es de sus hijos. Dios Padre nos ha dado una herencia muy grande y muy valiosa, que es la salvación y que es la vida eterna. Pero verdaderamente tú y yo la estamos cuidando, verdaderamente tú y yo la vislumbramos, verdaderamente tú y yo tenemos conciencia de lo que representa ser hijo de Dios, de saber que el Todopoderoso se fijó en lo vil y lo menospreciado del mundo. Porque, hermano amado, discúlpame, no sé tú, pero yo considero que todos los que estamos en esta iglesia, todos los que venimos a los pies de Cristo, éramos de lo vil y menospreciado. Eso dice su palabra, que Él vino a lo vil y menospreciado. Quiere decir que teníamos una vida en desorden, que teníamos una vida llena de pecado, concupiscencia, iniquidad, llena de enfermedades. Porque ciertamente, hermanos amados, en la relación que tuvo Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios.
Tenían una relación verdaderamente de padre y de hijos. Pero Dios lo único que les pedía a Adán y Eva, que esa relación se mantuviera, que esa comunión que había fuera cierta, que ellos no dejaran de creer que Él era su padre. Adán y Eva tenían todo, hermano, para ser felices. Y aún ahí, en medio de la abundancia, en menos de un padre abundante, ellos pecaron. Y cuando ellos pecaron, le abrieron la puerta a un mundo de caos. Le abrieron la puerta a un mundo de desorden. Le abrieron la puerta a un mundo lleno de vanidades. Le abrieron la puerta a un mundo de celos. Todo aquello que el hombre tenía en lo oculto, ahí floreció. Y cuando ellos fueron expulsados, ellos contaminaron al mundo. El mundo era perfecto porque Dios crea todo perfecto, hermanos. Dios crea cosas buenas, pero el hombre en el pecado lo destruyó. El hombre le volteó la espalda a Dios y le dijo: no eres mi padre. Y hoy en día podemos estar en la iglesia y decir: no es mi padre. Aunque no lo digamos, nuestras actitudes demuestran que no tenemos un padre. Nuestras actitudes al caminar en el evangelio demuestran que no tenemos una fe de que Dios es nuestro padre. Y eso no le agrada a Dios. Por eso mucha oración no es escuchada, porque no le decimos: Padre nuestro, escúchame. Sabes mi necesidad, Señor. Conoces la aflicción de mi corazón. Padre nuestro, yo intercedo por aquellos que necesitan escuchar de ti. Padre nuestro. Y entonces ahí estamos haciendo extensivo, porque es Padre nuestro. Estamos hablando de que todos somos hermanos. Estamos hablando de que antes en el mundo no nos conocíamos. Que en el mundo quizás en alguna ocasión anduvimos cerca uno del otro. Quizás en alguna ocasión estuvimos bajo una discoteca, centro nocturno, unos sentados en una silla en otro. A lo mejor estuvimos haciendo cosas indebidas, pero Dios en su inmensa misericordia se fijó en nosotros y dijo: este que nadie quiere, este que es menospreciado, este que aún su propia familia lo desecha, yo lo tomo como mi hijo. El viernes fui a una reunión de un centro de rehabilitación de drogas y de alcoholismo. Hay un familiar, un muchacho que está ahí, y cuando empiezan a hablar, empiezan a pasar y dar sus testimonios. A mí lo que me sorprendió, el centro no es barato, cobran 9,000 pesos mensuales, más 2,000 de adelanto para los exámenes médicos y todo lo que hay. Pero es un centro pues hermoso, de drogas, de alcohol, hermoso en cuanto a las instalaciones. Pero lo que yo pude sentir, porque cuando tú y yo ya caminamos en el Espíritu, cuando tú y yo ya caminamos en una relación con Dios, Dios te muestra el ambiente espiritual que se mueve. Y ellos dicen: aquí no que crean en algo. Humillarse, tiene que reconocer que no puede con las drogas, tiene que reconocer que anduvo mal, tiene que reconocer que lastimó a su familia, tiene que reconocer que no puede él solo, que necesita ayuda. Y cuando empiezan a pasar y dar sus testimonios, porque me tocaron 3, iban a pasar otros 2, pero por cuestión de tiempo ya no me pude quedar. Y hay de todo, hermano. Porque muchas veces pudiéramos pensar que las personas que no tienen los recursos, por la misma necesidad, buscan de las drogas. Pero hermano, yo pude ver gente de todos los niveles. Yo pude ver jóvenes de todos los niveles. Yo pude ver señoritas
señoritas que están allá, que se drogaban, señoritas, como dice el director de ese centro, la gente que empieza a drogarse, que empieza a buscar el alcohol y las drogas, es porque tiene necesidad de algo. Es porque no le encuentra sentido a su vida. Es porque la familia comete a veces el error, no solo de no darle las cosas, sino a veces de darle las cosas en exceso. Él da su testimonio y dice, mi problema no fueron las drogas, fue el alcohol. Me pasé a morir en el alcohol. 4 veces estuve en los programas de Alcohólicos Anónimos y 4 veces recaí. Y ya casado, mi mamá, cada vez que mi negocio andaba mal, porque me pasaba yo hasta 20 días tomando, mi mamá me decía, mira hijo, te voy a echar una ayudadita para que salgas del problema. Y me daba dinero. Y ahí estaba haciendo algo malo mi madre, porque me estaba consintiendo. A veces entendemos mal el amor de un padre o el amor de una madre. A veces por el exceso de amor no nos damos cuenta que cuando consentimos a nuestros hijos, realmente los estamos empujando para que ellos mismos caigan en situaciones que no deberían de caer. Y de los 4 que pasaron, 3 estaban en esta misma situación. Que gracias al padre o a la madre que los consentía y que les dieron todo, aún así buscaron las drogas, aún así buscaron el alcohol. Y dice esta persona, la única vez que mi madre y mi esposa se pusieron de acuerdo es cuando dijeron, ya no hay nada que hacer. Fueron por mí a mi oficina, a mi negocio, no me podía yo ni parar y me dijeron, venimos por ti, no puedo caminar, no importa, así te llevamos. Y arrastrado lo llevaron a un centro de rehabilitación. 4 meses después salí de ese centro de rehabilitación y estoy aquí, y por gracia de Dios. Escuché en todo ese tiempo gente que dio gracias a Dios, pero le dan gracias a Dios a un Dios religioso. De hecho, uno de ellos, que hasta me aprendí su nombre y vi dónde trabaja, y dije, Señor, voy a orar por este hombre. Porque dice, yo en mi desesperación del catolicismo busqué el cristianismo. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Porque cuando él pasó se persinó. Y después de sus palabras, uno que otro insulto, una que otra palabra altisonante, dije, definitivamente no se quedó. Porque no es un cristiano, no es el lenguaje de un hijo de Dios. Y entonces, ¿será que no hubo una guianza? ¿Será que no hubo una integración de este hombre? ¿Será que nadie oró por él? ¿Qué pudo pasar para que este varón que se convirtió aparentemente en Cristo, al final de cuentas volvió a irse, volvió a recaer y simplemente le dan las gracias a un libro, a un programa? Y yo bendigo a Dios porque hay esos programas, pero entendido, y cada uno de nosotros hemos entendido que solo el poder de Dios verdaderamente puede sanar a alguien de las drogas. Solamente el poder de Dios puede quitar a alguien la necesidad del alcohol. Porque cuando tú vienes al Señor y reconoces que Él es tu Padre, que Él es nuestro Padre, y le dejas a nuestro Padre que Él actúe sobre tu vida, Él empieza a actuar. Ellos dicen que cuando tú caes en esto, te vas degenerando. Empiezas a mentir, empiezas a robar, empiezan a prostituirse con tal de drogarse. Se prostituyen hombres, se prostituyen mujeres. Todos los que están en ese lugar han pasado por lo mismo. Entonces yo puedo ver que en ese lugar, así como muchos de nosotros en algún momento dado, estuvimos en un lugar donde éramos lo vil y lo menospreciado.
Y yo le dije, Señor, ábrenos la puerta para que en este lugar podamos venir y predicar tu palabra. Mi esposa habló con él unos días antes y le dijo, estamos abiertos a que vengan, les damos un tiempo, sacamos el día para que vengan y les hablen. Porque durante 6 meses muchos no pueden salir. Y además, como ellos mismos reconocen, ellos dejan un vicio, pero no hay un cambio en el interior. Y el cambio se da cuando tú y yo buscamos a ese Padre, buscamos a Dios como Padre para que Él pueda ejercer su voluntad sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como también dice en primera de Juan 4:4 que hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Llámese como se llamen los programas: Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, Fraternidad, Guerreros de la Luz, creo que así se llama. Y están bien porque humanamente están tratando de solucionar un problema social. Pero la verdadera sanidad, la verdadera restauración se da en Cristo Jesús. Quisiera que me acompañaran a la siguiente paz, cuando dice: santificado sea tu nombre. Dice que los hijos honran a los padres o los avergüenzan. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos estar en la misma situación. Muchos de nosotros liamos con nuestros hijos. El día de hoy, nuestros hijos están en una mentalidad de desobediencia, porque es lo que se mueve en el mundo. El mundo no obedece. El mundo, incluso en los trabajos, obedece porque no le queda otra, hermano, porque si no lo corren. Pero obedecen de mala gana. Es una realidad. Ustedes van a la Ciudad de México, al Estado de México, y ustedes se suben a un vehículo, y obviamente un vehículo que no es cristiano, y ustedes pueden ver cómo se meten entre los camellones los vehículos, y pueden pasar entre el camellón. Me falta mucho para llegar y ven cómo se van metiendo uno por otro, y a veces el policía les hace una seña, y cómo le insultan al policía con una tranquilidad, hermano. Y uno hasta dice, ¿en qué momento no le toca a él, me toca a mí? ¿No? Porque a veces uno piensa al inocente le toca, no al culpable. Y me encontré con casos así, muy marcados, de falta de respeto a la autoridad. Pero ese es el mundo que vivimos, es un mundo que no tiene respeto a la autoridad. Y desgraciadamente en nuestros hijos, en muchos de nuestros hijos se manifiesta eso. Tan simple y sencilla una orden: levanta tu cuarto. Pasa media hora, ya levantaste tu cuarto. Pasan 2 horas, levanta tu cuarto, príncipe. Porque se sienten príncipes, hermano. No se sienten príncipes de Dios, se sienten príncipes de la tierra. Entonces hay una desobediencia de nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos, o nosotros como hijos, muchas veces deshonramos a nuestros padres. Los avergonzamos. Pero también hay hijos que pueden ser honra para sus padres. Hay hijos que hacen que un padre se sienta orgulloso. ¿O no? Hermano, sí hay hijos, hermano. Amén. Aunque sea, pero sí hay, hermano, hijos. Aquellos que honran a sus padres,
Que tú dices, mi hijo estudió, mi hijo es un empresario, mi hijo es trabajador, no solamente sale de su trabajo, sino todavía viene a ayudarme a repartir mercancía. Amén. A veces ya está cansado del hijo y todavía dice, papá, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, realmente son hijos que honran a sus padres. Ahora, para poder orar y tener la certeza que nuestra oración llega, tenemos que honrar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que santificar su nombre. ¿Y cómo se santifica? Hermano, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. Porque es cuando dicen, miren, este es cómo camina, cómo se ve su rostro. Contaba una experiencia, una persona, que él vivía en un poblado, donde en ese poblado no había agua. Y tenían que comprar agua de hombres que venían cargando cubetas de agua, pero había que subir una pequeña colina, los que traían las cubetas. Y él podía ver que aquellos que traían las cubetas, obviamente cuando llegaban a la colina venían con un gesto de dolor, de haber cargado cubetas llenas de agua durante varios kilómetros. Pero que había uno que llegaba, que siempre estaba sonriendo y cantando. Y se lo quedaba viendo y a él le compraba. Y vamos a comprarle porque es el único que se ve contento, es el único que además se viene cantando. Hasta que un día le preguntó, oye, ¿y por qué tú vienes siempre contento? Porque no hay nada para que estés contento. Vienes cargando agua por unos cuantos pesos. O sea, ¿qué es lo que te hace contento? Y él dice, ¿cómo no voy a estar contento si Cristo me salvó? ¿Cómo no voy a estar contento y cómo no voy a alabar al Señor si Él me da la vida eterna? Él me ha hecho una promesa de vida eterna. Y dice, ¿cuánto cristiano el día de hoy viene a los cultos, alza sus manos, brincamos, lloramos? Pero la realidad es que no estamos en ese gozo, porque estamos pensando en los problemas que tenemos, estamos pensando en las aflicciones que tenemos y no estamos pensando en nuestro final de gloria. Decía Asaf que él se fijaba en los impíos y él veía que los impíos tenían mejor carro. Bueno, tenían autos, ¿no? Porque hay unos que no tenían autos, pero ellos tenían autos y tenían carros bonitos, tenían casas bonitas. El problema de la humanidad del día de hoy, hermano, es que nos fijamos más en los logros de los demás. Estamos pendientes más en cómo se visten, en la calidad de la ropa, en la calidad del auto, en la calidad de la casa, por donde vives. Pero no estamos pensando y no nos estamos dando cuenta que tenemos algo más grande que un auto, que tenemos algo más grande que una residencia, que tenemos algo más grande que la calidad de la ropa con la que nos vestimos. Tenemos algo mucho más grande y eso se llama Padre Celestial. Con Él vamos a estar y esa es la promesa que Dios nos hizo. Amén. Dale una ofrenda de palmas, hermano. Dice en Primera de Pedro 2:9 que somos sacerdote, linaje escogido. ¿Y un sacerdote qué hace, hermanos? Sacrificios. Sacrificio de acción de gracias, sacrificio de alabanza. ¿Cuántos verdaderamente alabamos? ¿Cuánto glorificamos a Dios? ¿Cuántos verdaderamente hacemos esos sacrificios que le agradan a Dios? Ahí estamos cumpliendo con el santificado sea tu nombre. Porque lo estamos santificando, lo estamos glorificando, lo estamos alabando, lo estamos adorando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Estamos dando gracias al Señor por todo lo que es Él. Y eso le agrada a Dios. Y entonces nuestra oración también es escuchada. Hebreos 13, para romper un poquito ahí de que se me entuman,
¿Qué me haría el favor de leer Hebreos 13, 15 y 17 con voz de arcángel, hermano? Hebreos 13, 15 y 16. Dice que gracias hermana, Dios te bendiga, hermanita. Porque la alabanza a Dios constituye, ¿por qué la alabanza a Dios constituye un sacrificio? Dice que la palabra sacrificio en el griego es tusía y viene de la raíz tuo, que significa matar por un propósito. Y dice, la alabanza requiere que nosotros matemos nuestro orgullo. Matemos nuestro temor. Hay cosas que impiden que nosotros avancemos y muchas veces es el temor. El temor incluso a un cambio, el temor de dejar algo que nos estorba, el temor a enfrentarnos a algo. Inclusive hay el temor hasta el éxito, hermanos. Hay gente que no prospera en lo secular porque tiene temor a triunfar. Le empieza a ir bien en su negocio, le empieza a ir bien en su trabajo y de repente se frena. Y como que ya no busca para dónde seguir, le da miedo estar en el escenario de los triunfadores. Cristo Jesús nos hizo más que victoriosos, nos hizo más que triunfadores. Y caminando en esa mentalidad que incluso tú platicabas conmigo de la visión que Dios te dio ahí en Humán, y yo te bendigo porque Dios a cada uno le da una visión, como la visión que hay incluso en esta iglesia. Yo creo que Dios, la visión que nos da como Padre, no quiere hijos fracasados. Dios no quiere que sus hijos estemos padeciendo. Dios no quiere que sus hijos tengamos conflictos. Dios nos quiere liberar como hijos, porque Él se angustia de ver que sus hijos no levantan, que sus hijos no prosperan, que sus hijos andan en los mismos problemas que cuando se convirtieron. Entonces, ¿cómo vamos a santificar el nombre de nuestro Señor si no hacemos sacrificio de vencer el temor? De decir, Señor, aunque yo no quiera, voy a pasar a hacer esto. Aunque yo no quiera, yo sé que esto que voy a hacer es un sacrificio de alabanza. Hermano, era tímido. Yo era muy tímido, hermano, yo no podía agarrar un micrófono. Yo me acuerdo que cuando empecé aquí a trabajar para el Señor, cuando el Señor nos llamó para hacer ujier, yo me acuerdo que a veces estaba yo en mi lugar sentado y el apóstol venía y me decía, ¿y si subes y oras por las ofrendas? Solamente de mi lugar al púlpito, hermano, ya estaba yo como si hubiera corrido una milla. Estaba yo empapado de sudor. Yo evitaba a veces encontrarme con el apóstol, porque a veces iba yo a buscar mi agua y me lo encontraba y me decía, sube papito, me dice, y ora por las ofrendas. Te bendigo, hermano, me acuerdo cuando, ¿cómo no lo apuntamos, no? Pues a ver qué voy a decir, me decía un hermano, no, apuntado hasta yo subo, dice, pero ya subir y que ahí que Dios te muestre, ¿no? Y es vencer, es un sacrificio. Yo sé que aquí muchos de nosotros Dios nos está demandando un sacrificio de alabanza, un sacrificio de vencernos a nosotros mismos. En el versículo que leía Mama Oli decía, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y eso es un sacrificio, hermano. Yo ahora que vivo lejos puedo entender que hay un sacrificio hasta para dar el aventón. ¿O no? Y yo me hice sensible de los hermanos que viven más lejos que yo. Y digo, Señor, ¿cómo la hacen para llegar?
¿Y cuál es el sacrificio del hermano? Que no creo que no le duela muchas veces decir, a ver mi gasolina, la vuelta, saca la cuenta del vehículo que traigo, 50 mínimo de llevar al hermano. Sacrificio. Pero aquí dice, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque eso agrada a Dios. O sea, hermanos, que lo que hagamos, lo tenemos, sabiendo que es un sacrificio, lo tenemos que hacer sabiendo que agradamos a Dios. Y ahí estamos santificando el nombre del Señor. Y ahí nuestra oración es escuchada. Porque tenemos la calidad, la fuerza delante de Dios de decir, Señor, yo vengo delante de ti y porque he santificado tu nombre, porque he hecho sacrificio de alabanza, porque he hecho sacrificio de servicio, porque he hecho sacrificio de temor a ti. Y entonces puedo pedir y saber que Dios me va a escuchar. Pero pedimos, hermanos, y no hemos hecho que nuestro Dios, nuestro Padre, se sienta orgulloso de nosotros. Yo creo que nuestro Padre nos ha de ver, a ver, tú vienes a pedirme, ya le invitaste, sabes que hay un hermano que no tiene para el día de hoy, porque a muchos sabemos que hay gente que no tiene algo para su provisión. Hay gente que no tiene tal vez calzado. Hay gente que tal vez no tiene cómo irse a su casa. No tiene ni para el camión. ¿Hemos hecho algo? Yo creo que cuando dice, permíteme, no has santificado mi nombre. Y a veces el hermano demuestra que no está santificando su nombre porque lo hace de mala gana. A veces solo lo hacemos cuando nos ven. Y que nos vean los líderes. Pero si nos ve otro soldado raso igual que nosotros, yo no. Este no es importante. No, ¿para qué le hago caso? No es importante para quién, si todos somos importantes delante de Dios. Si Dios mandó a su Hijo por ti y por mí, ¿acaso no es importante el que está al lado, atrás o enfrente de ti? Es importante porque es hijo y es mi hermano. Por eso es importante. Y en ese momento estamos santificando el nombre del Señor. Y podemos pedirle al Señor sabiendo que Él nos va a escuchar. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar donde se cumple su soberanía. Así de simple. Es el reino de Dios. Es el lugar donde se cumple su soberanía. El mundo que Dios creó fue un mundo hermoso. Fue un mundo lleno de abundancia. Porque si no lo sabes, nuestro Dios es abundante. Nuestro Dios es muy abundante, hermano. Pero cuando cae Satanás, viene un caos en el mundo. Viene un caos terrible porque dice la palabra de Dios en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que antes hubo un orden. Y entonces se desordenó la tierra a causa del caos, a causa del pecado. Pero cuando viene más adelante en Génesis, empieza a ser de nuevo, Dios empieza a crear otra vez. Imaginémonos ese mundo de oscuridad, ese mundo de desorden,
cómo de repente empieza cuando Dios dice, hágase la luz, y cómo empieza a brillar intensamente en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio de todo aquello que no había vida, empieza a alumbrar fuertemente. Y entonces usted lee durante los 7 días o durante los primeros 5 días y medio, cómo Dios está creando. Y lo que Dios crea en esos primeros 5 días y medio es abundancia. Porque no dijo, hágase la luz y se hizo una luz pequeñita. Se hizo una extensión de... No solo para ser la corona de su creación, sino para que el hombre no tuviera nada que hacer más que recibir la abundancia del Señor. Dios preparó al hombre con una finalidad. Nunca estuvo dentro del plan de Dios que el hombre trabajara, porque el trabajo vino como consecuencia de un castigo. Amén. Dentro del plan de Dios era que el hombre adorara, que el hombre tuviera comunión con Él, que el hombre disfrutara de lo que Dios le estaba dando en abundancia. Ese era el plan de Dios. Pero en medio de esa abundancia, el hombre peca. Dice que el mundo, que un día fue grande y hermoso, se convirtió en un lugar de desorden. Y donde hubo luz, se convirtieron en tinieblas. Y donde había vida en abundancia, empezó a haber muerte. Dice, cuando Dios le dijo a Adán que si tomaba del fruto de ese árbol del bien y del mal, de cierto morirás. Dice que en el original la palabra muerte significa apartado, desechado. Entonces lo que hizo Dios fue separar al hombre de él, de esa comunión que tenía. Dios lo separó. Por eso cuando viene Jesucristo, viene a restablecer eso que Dios nos había dado. Dios, cuando habla en el Nuevo Testamento, cuando habla al pueblo cristiano, no le dice que tiene que trabajar. Y esto no es un pretexto para que digamos, qué chévere, mañana renuncio a vivir por fe. Pero no